Dios les bendiga en este precioso día. Reciban todos ustedes un cordial saludo de la Casa de Oración Monte Carmelo, ubicada en el corregimiento del Carmelo, Candelaria, Valle, Colombia, y de su hermana en Cristo, Carmen Lilia Baja Guerrero. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. Soberano Dios y Padre Celestial, damos gracias a ti una vez más, Señor, por regalarnos este tiempo, Señor. Un tiempo en el cual, Señor, queremos compartir tu palabra, Señor, sabiendo que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor, sabiendo que tu palabra cumple el propósito, Dios. Padre, pedimos perdón a ti, Señor, por todos nuestros pecados, Señor. Reconocemos, Dios mío, Rey de Gloria, que a través de Cristo es que nosotros somos salvos, Señor. Reconocemos que a través de Cristo es que nosotros somos justificados, somos redimidos, somos santificados, Señor. Hoy te pedimos a ti, amado Jesús, que tomes tú el control de todo nuestro ser y que esta palabra, Señor Dios mío, no vuelva vacía. Que tú cumplas el propósito por medio del cual tú nos hablas a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. La palabra del Señor nos habla a través de la segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 5, a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, cuando dice la palabra del Señor: en la autoridad del Padre, del Hijo, con la sabiduría y discernimiento de su Santo Espíritu. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Qué preciosa palabra, como toda la que el Señor Dios Todopoderoso nos regala a nosotros a través de su devocional Descansando en Dios. ¿Sabes? Hay algo que Dios nos habla a nosotros directamente, es del llamado que Dios nos ha hecho a nosotros, a que nosotros seamos reconciliados con el Padre a través de Cristo. Si tú y yo leemos la palabra del Señor a través de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, la leemos desde el verso 19 en adelante. Dice la palabra del Señor que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hay un llamado, amado, amada, amigo que me escuchas hoy, familiar, hermano en la fe. Hay un llamado que está vigente hasta hoy. Y si el Señor nos da a nosotros largura de años, si el Señor nos da a nosotros vida, tenemos ese llamado permanente. Hay un llamado permanente a que tú y yo podamos ejercer ese derecho que el Señor nos ha entregado a nosotros, porque nos ha dado un derecho y nos ha dado un llamado, cuando nos dice que nos ha encargado a nosotros el ministerio, la palabra de la reconciliación. ¿Sabes que tú y yo tenemos un encargo de parte de Dios? ¿Y cuál es ese encargo? Tú me dirás, hermana, pastora, es que tú y yo anunciemos la palabra del Señor, que tú y yo entendamos que estamos llamados a reconciliar las almas con Cristo, a reconciliarlas. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz de Calvario hace más de 2000 años se las ganó. Lo que Jesús se peleó en la cruz del Calvario por ti y por mí fueron nuestras almas. Y sabes que es cuando nosotros entendemos ese principio del reino que el Señor nos ha entregado a nosotros, de poder ejercer ese llamado, de reconciliar las almas con Cristo, es donde nosotros vamos a ver verdaderamente el trabajo que tú y yo estamos haciendo en la obra del Señor. Porque muchas veces estamos buscando títulos, muchas veces estamos buscando renombres, sabiendo que todos nosotros tenemos un ministerio en general, que es de reconciliar las almas. ¿Sabes? Directamente cuando leemos la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios 5:21, que nos dice a nosotros que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabes que esta declaración es la contrapartida del versículo 19? Por eso te hablaba hace un momento del versículo 19, cuando dice que Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo al mundo, no tomándonos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mira, Jesucristo cargó ese pecado que tú y yo debíamos. Jesucristo se hizo pecador para que tú y yo fuéramos salvos por gracia. Jesucristo nos dio la oportunidad a nosotros de reconciliarnos con el Padre cuando tú y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios, cuando estábamos perdidos en delitos y en pecados. Fue la obra de la cruz
la que nos dio a nosotros la salvación. Fue Jesús cuando derramó su sangre por nosotros, nos limpió. Y cuando Jesús aún en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, nos estaba reconciliando a nosotros con el Padre. Y sabe que nos estaba dando a nosotros una demanda de que tú y yo anunciemos esas palabras, de que tú y yo vamos a las almas que están perdidas y les digamos a ellos que hay un Cristo que salva, que hay un Cristo que perdona, que hay un Cristo que respalda, que hay un Cristo que en la cruz del Calvario dio su vida por ti y por mí para que nosotros seamos salvos. El ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es para anunciar lo que Dios, que estaba en Cristo, ha hecho para proveer redención del pecado. ¿Cuál pecado? Mira, tal vez tú y yo no hayamos robado, no hayamos matado, no hayamos adulterado, no hayamos fornicado, porque muchas veces nosotros decimos, yo no he hecho pecado, yo no he cometido pecado. Nos creemos tan santos, nos creemos tan intachables, que creemos que no somos pecadores y se nos olvida lo que dice la palabra del Señor, que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Había una división, estábamos lejos de la gloria de Dios, pero fue la obra de la cruz, amado y amada, la que nos acercó a nosotros al Padre. Fue Jesucristo, el mediador de un nuevo pacto, el cual nos dice hoy que aún hay tiempo para nosotros. Hay un tiempo de restauración, hay un tiempo de perdón, porque mientras tú y yo tengamos vida, estamos llamados a acercarnos confiadamente, como dice la palabra del Señor, al trono de la gracia, a recibir ese profundo socorro que viene de la parte de Dios. Amén, gloria sea su nombre. ¿Sabes que Jesús nos estaba reconciliando a nosotros? Jesucristo ha dado su vida para proveernos a nosotros la redención del pecado. Aquellos que ya se han reconciliado con Dios. Sabes que hay muchas personas que aún todavía no se han reconciliado con Dios. Hay muchas personas que aún todavía no han entregado su vida a Cristo. Pero es donde Dios nos tiene a nosotros, amados. ¿Sabes? Muchas veces nosotros nos peleamos entre nosotros mismos y queremos nosotros directamente ir a evangelizar al que ya conoce de Dios. ¿Y qué hay de los que no conocen de Dios? ¿Qué hay de aquellos que aún están ciegos? ¿Qué hay de aquellos que tienen ojos pero no ven? ¿Qué hay de aquellos que tienen boca pero no hablan y no han podido confesar que Jesucristo es su Salvador? Y es donde Dios nos llama a nosotros, es donde Dios te hace un llamado a ti. Tal vez tú que dices, no, a mí nadie me conoce. Este es el tiempo de que tú y yo salgamos del anonimato, este es el tiempo de que tú y yo salgamos de la cueva en la cual nos hemos metido y demos a conocer las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable, que se llama Jesucristo. ¿Sabes? Que cuando Pablo hace esta declaración, hablando de la iglesia de Corintios directamente, les está diciendo que hay una oportunidad, que ellos también hacen parte del pueblo que Dios ha escogido para que anuncien las virtudes como tú y como yo. ¿Sabes? Dios quiere que tú y yo anunciemos esa palabra. La primera carta del apóstol Pedro dice, capítulo 2, versículo 22, dice, el cual no hizo pecado, ni halló engaño en su boca. Mira, en Jesucristo no hizo pecado. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra como hombre, Él no cometió pecado. Él ni se halló engaño en su boca. Pero, ¿sabes? Él en la cruz del Calvario hizo una oración tremenda. Hizo una oración poderosísima al Padre cuando le dijo al Padre, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Quiénes? Los que estaban allí crucificando, los que gritaban, crucifícalo, crucifícalo. No solamente ellos, porque ahí en medio de toda esa multitud de gente que había allí, amado, amada, ahí estaban representándonos a nosotros como seres humanos, lo irracionales que somos nosotros.
Pero, ¿sabes? Dios que pasa sobre todo entendimiento, Dios que es perfecto y que es precioso, en cual no hay sombra de variación. Él de antemano tenía un plan para ti y para mí, para que nosotros no nos perdiéramos. Porque dice la palabra del Señor que Él no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que el pecado había hecho una división entre Dios y nosotros. Y por eso a través de la palabra Cristo nos amonesta a volvernos a Dios. Cuando tú y yo hablamos la palabra del Señor sin quitarle y sin ponerle, estamos diciéndole a las personas: es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de nosotros revisar nuestra vida. Es tiempo de nosotros entregarle el trono de nuestro corazón al Señor. Es tiempo de nosotros darle a Dios el primer lugar. Es tiempo de restauración. ¿Por qué? Porque Dios quiere restaurar nuestras almas. Dice la palabra del Señor que el Hijo de Dios vino a buscar lo que se había perdido, los cuales éramos nosotros, porque tú y yo estábamos perdidos. Tú y yo teníamos una ata que nos era contraria, pero Jesús triunfó sobre ellas y hoy nos ha dado oportunidad a nosotros de reconciliarnos con el Padre. Hoy nos ha dado oportunidad a nosotros de acercarnos al Padre. Mira, déjame decirte algo directamente. Cuando tú y yo partamos, cuando tú y yo muramos directamente, no hay un lugar donde otras personas vayan a orar para sacarnos a nosotros, no, del purgatorio. El purgatorio no existe, la Biblia no habla de purgatorio, con todo respeto. Hay cielo y hay infierno. Dios quiere que tú y yo vayamos a las moradas que Él tiene preparadas de antemano para nosotros, pero no quiere que solamente nosotros, sino que nosotros seamos ese vehículo por el cual muchas personas hoy lleguen a los pies de Cristo. ¿Qué tiempo estás sacando tú para anunciar la palabra del Señor? ¿Qué tiempo estoy sacando yo para dar a conocer las virtudes de aquel que me llamó a mí de las tinieblas a la luz admirable? Proverbios capítulo 20, versículo 9, dice la palabra del Señor a través de la lenguaje actual. Te lo leo en la versión lenguaje actual. Proverbios 29 dice: nadie puede decir que tiene buenos pensamientos, ni que está limpio de boca. Mira, ninguno de nosotros podemos decir que tenemos buenos pensamientos. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos nosotros. Por algo dice la palabra del Señor que engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá sino solamente Dios? Por algo dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Por algo dice la palabra del Señor que no dejemos que nuestra boca nos haga pecar. O sea, porque somos vulnerables a caer en el pecado. Porque somos vulnerables a volver atrás. Pero es a través de Jesucristo que tú y yo tenemos la fuerza. Es a través de Jesucristo que tenemos nosotros una metanoia, un cambio de mentalidad. La palabra del Señor dice: cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir. Sabes que Dios quiere que tú y yo entendamos que hay un tiempo en el cual nosotros tenemos que volvernos a Dios, entender nosotros directamente aquellas palabras que confesó el apóstol Pablo a través de la carta a los Gálatas, cuando dice: y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Desde el momento en que nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo, es Él el que va a vivir en nosotros, amado y amada. Sabes que es tiempo que nosotros entendamos. Dice la palabra del Señor: ¿quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? No hay ni uno, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado, pero con Cristo Jesús somos reconciliados con el pueblo. Pablo, el apóstol Pablo, estaba hablándole a la iglesia nuevo testamentaria, le estaba hablando a la iglesia de Corintios como nos habla a nosotros hoy. Hay un llamado, hay un legado que tú y yo tenemos de parte de Dios, que estamos llamados a dar a conocer su palabra, a reconciliar las almas, iglesia, a reconciliar las almas con Cristo, a reconciliar tu casa con Cristo, a reconciliarnos nosotros con Cristo. El profeta Isaías, a través de Isaías capítulo 1, versículo 18, en la palabra de Dios para todos, lo dice de la siguiente manera. Isaías 1:18 dice: el Señor dice: vengan y arreglemos el pleito. Aunque sus pecados sean como el rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Bendito sea el nombre del Señor. Y aunque sean rojos como la púrpura, ustedes serán tan blancos como la lana. Si ustedes están dispuestos a obedecerme, entonces disfrutarán las riquezas del país. Pero si se resisten y se rebelan contra mí, morirán a manos de sus enemigos. Eso
Eso es lo que ha dicho, lo que el Señor ha dicho con su propia boca. Mira, cuando el profeta Isaías estaba amonestando al pueblo de Israel, directamente les estaba diciendo, vengan y pónganse a cuentas. ¿Sabes que el pueblo de Israel espiritual somos nosotros? Dios nos está haciendo un llamado a nosotros. Dios le está hablando a su pueblo. Si tú te consideras hijo de Dios, si yo me considero hija de Dios, Dios nos está hablando a nosotros. Nos está diciendo, vengan, pónganse a cuentas. ¿Sabes que hay aún... Salomón a través de Eclesiastés dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos? Tenemos esperanza y este es tiempo de esperanza. No importa la epidemia que está pasando, no importa la pandemia que está pasando. Mira directamente cuántos países han intentado sacar la vacuna, pero hasta ahora ninguno de ellos le ha dado con el chiste. Pero Dios sí tiene el poder de traer sanidad. Pero Dios tiene el poder de cambiar la situación. Dios tiene el poder de quitar esta vidiosis. Dios tiene el poder de quitar la maldad que hay en medio de nosotros. Pero si nosotros le damos la oportunidad a Él de que Él obre dentro de nosotros. ¿A través de qué? De la reconciliación. A través de la reconciliación, amados y amadas, el profeta Isaías hace una declaración y le habla al pueblo diciendo que Dios está dispuesto a limpiar y a perdonar si nosotros nos volvemos y aceptamos la santa providencia de Dios, su misericordia. Mira, es tiempo de volvernos a Dios. ¿Qué ganamos nosotros con alejarnos de Dios? Dice la palabra del Señor, apartados de Dios nada podemos hacer, pero con Dios somos más que vencedores. ¿Qué ganamos nosotros con dejarnos llevar en el pecado? ¿Qué ganamos nosotros por llevarle la contraria al Señor por ser desobedientes? Nada, perdemos una salvación tan grande. Mira, Jesús en la cruz del Calvario se jugó su vida por nosotros. Él en la cruz del Calvario, sabiendo Él que nosotros somos pecadores, dio su vida para que tú y yo fuéramos salvos. Pero ¿cómo vamos a ser salvos cuando tenemos a Cristo en medio de nuestro corazón? Cuando tú y yo entendemos que tú eres un canal de bendición, hermano. Así tú no seas un pastor, un profeta, un apóstol, un evangelista, un maestro. Porque muchas veces nos queremos escudar. Para no cumplir con el propósito de Dios nos queremos escudar en un título. No, es que yo no soy un pastor. No, es que yo no soy el apóstol. No, es que yo no soy el profeta. No, es que yo no soy el evangelista ni el maestro, hermano. No importa si tú no tienes un título aquí en la tierra. Déjame decirte que tú tienes un título allá en el cielo cuando somos hijos de Dios. Dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Es necesario creer. Es necesario creer en Jesucristo, no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. Si creemos en Jesucristo, Jesucristo va a cambiar nuestra forma de vivir. Si creemos en Jesucristo, Jesucristo va a hacer esa metanoia dentro de nosotros, va a hacer ese cambio de mentalidad, va a traer esa transformación, esa renovación. El profeta Isaías le hace una declaración y le habla al pueblo diciendo que Dios está dispuesto a limpiar y a perdonar si nosotros nos volvemos y aceptamos la santa providencia de Dios. Él es misericordioso. Mira una palabra que encontré que me ha llamado mucho la atención, que dice que Él es magnánimo. Y sabes, me puse a buscar qué significa magnánimo en la Biblia. Dice que Él es generoso, que Él perdona fácilmente. Cuando perdona a nosotros como seres humanos, Él nos perdona a nosotros fácilmente. Dios no quiere que tú y yo hagamos promesas y vayamos y paguemos promesas. No. Dios quiere que tú y yo entreguemos nuestro corazón a Él. Porque cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo, dice la palabra del Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero para que nuestra casa sea salva, bendito sea el nombre del Señor, tú y yo necesitamos creer, necesitamos aceptar la reconciliación de Cristo en medio de nuestras vidas. ¿Sabes? Dios es un Dios magnánimo, generoso, perdonador fácilmente, clemente. Él es un Padre magnánimo que sabe cuándo perdona los errores de sus hijos.
Dios está dispuesto. ¿Sabes que a mí me llama mucho la atención cómo Jesús murió en la cruz? Jesús fue crucificado fuera de Jerusalén, en un campamento, en un calvario, fuera, con sus brazos extendidos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no estaba haciendo acepción de personas. Porque Jesús estaba dando la salvación para todos. Mira, Él fue crucificado. Y si nosotros miramos la cruz, señala norte, sur, oriente y occidente. O sea, todo el mundo a través de Cristo puede ser reconciliado si nosotros lo aceptamos. Si tú y yo tomamos el llamado que Dios nos ha hecho y vamos y anunciamos la palabra del Señor, mira, no nos vamos a convencer nosotros a las almas, nosotros no, porque nosotros no convencemos a nadie. Es el Espíritu Santo quien nos va a redarguir, es el Espíritu Santo quien va a hacer lo sobrenatural. Tú y yo hacemos lo natural, que es ir y declarar la palabra, dar a conocer esa palabra que ha transformado nuestra vida, y el Espíritu de Dios es el que se encarga de dar que esas personas lleguen, de hacer la obra. Tú y yo hacemos lo natural y Dios hace lo sobrenatural. Así de sencillo. Solamente Dios quiere que tú y yo entendamos ese llamado que nos ha hecho a nosotros. Que tenemos un ministerio. Un ministerio. Muchos dicen, no, es que solamente los hombres tienen el ministerio. No, la palabra del Señor me habla a mí. Y es clara cuando dice que tenemos el ministerio de la reconciliación. Y ahí no está diciendo si es hombre o si es mujer. Ahí está hablándole a nosotros, a su creación. Pablo no le estaba diciendo directamente a los varones de Corintio. Pablo les estaba hablando a la iglesia en general. Así que tú haces parte de la iglesia de Cristo. Y si somos la iglesia de Cristo, tenemos este legado, tenemos este llamado, y estamos llamados a anunciar la palabra del Señor, sin quitarle y sin ponerle. A decir la palabra del Señor como está aquí escrita, porque el que ha de tocar el corazón es Dios a través de su palabra. Amén, a través de su palabra. Así es, nuestro Dios es un Padre magnánimo, a pesar de los malos que nosotros somos, de los malos que nosotros nos comportamos con Él. Dios es un Padre noble, grande en espíritu y elevado en espíritu, una grandeza. Por algo dice la palabra del Señor a través de Juan 3:16, que de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Está dispuesta, está abierta a promesa hasta hoy. Mientras tengamos vida, hay esperanza. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, dice Salomón a través de Eclesiastés. Hay esperanza. Pero nosotros tenemos que escoger como pecadores entre obedecer a Dios o no. Nosotros tenemos que escoger. Pablo les habló a la iglesia de Corintio, pero ellos tenían que tomar la decisión. Hoy Dios nos está hablando a nosotros a través de este medio, te está hablando a ti, me está hablando a mí, amado y amada, porque antes de que la palabra te hable a ti, primero me habla a mí. Pero en nosotros está si obedecemos o no. En nosotros está. En nosotros está si obedecemos o no. Por eso a través de Cristo Jesús, Dios nos da la oportunidad de ser salvos. Es en Cristo. Es en Cristo, amados. Hay un solo camino para la salvación. Jesús dijo en Juan 14:7, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, pero nadie va al Padre sino a través del Hijo. Aún dice la palabra del Señor que por el Hijo conoceremos el Padre. Es tiempo de reconciliarnos. Y me gusta como lo dice Proverbios capítulo 20, que te leía hace rato. Proverbios capítulo 20, versículo 9, cuando dice en esta versión, nadie puede decir en el lenguaje actual, nadie puede decir que tiene buenos pensamientos, ni que está limpio de boca. Nadie puede decir que tiene buenos pensamientos. Porque nosotros como seres humanos siempre tenemos malos pensamientos. Dice la palabra del Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz, de bien, de bendición. El pensamiento de Dios es el que tiene que formar en medio de nuestras vidas. Pero ¿cómo se va a formar el pensamiento de Dios en nosotros si nosotros anunciamos la palabra del Señor? ¿Cómo oirán si no hay quien les predica? Dice la palabra del Señor, honrosos son aquellos que anuncian el evangelio de la paz, que anuncian el evangelio de buenas nuevas. Y tú y yo tenemos ese llamado a ser honrosos para anunciar el evangelio del Señor. Que Dios te bendiga en este precioso día, tarde o mañana, en el lugar donde tú me escuches hoy, donde me veas hoy. Recuerda que
te lo dice tu amiga y pastora Carmen Lilia Vaca Guerrero, pastora de la Casa de Oración Monte Carmelo. Que Dios te bendiga, que el Cristo de la gloria te sorprenda sus brazos hoy y siempre. Y si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, como es para mi vida, yo te invito a que lo compartas, a que entendamos todos que tenemos un llamamiento vigente hasta hoy, que se llama el llamamiento de la reconciliación, como Pablo le estaba diciendo al pueblo, a la iglesia de Corintios, y como nos dice a nosotros, tenemos el ministerio de la reconciliación, porque Dios en Cristo Jesucristo nos estaba reconciliando a nosotros con el Padre. Y me quedo con esta versión de la palabra que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hay un encargo de parte de papá, que es de que anunciemos la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, hasta una próxima oportunidad. Bendiciones del Eterno.